Independiente del Valle es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana, o quizás me equivoco, la palabra correcta sería bicampeón. Este logro de los Rayados ya no me sorprende porque en los últimos años vienen trabajando de muy buena forma. Es por ello que hoy hablaremos sobre el proyecto de IDB y cómo un humilde club de Ecuador se convirtió en protagonista del fútbol sudamericano. Todo eso y más en ViveFoot, donde vivimos el fútbol. En el año 2007, un club de nombre Independiente José Terán, en honor a su creador, tomaría una importante suma económica que lo ayudaría a trabajar mejor en inferiores y aspectos generales del equipo. Con los nuevos accionistas del club, este equipo de la Sierra Ecuatoriana pasaría a llamarse Independiente del Valle. Y ahora con Matt Scheldeler al mando del club, un empresario multimillonario, los Rayados serían campeones de la tercera división del fútbol ecuatoriano, ascendiendo a la segunda en el 2008 y tras 2 años de intento, en 2009 finalmente se logró el primer objetivo, clasificarse a la primera división del fútbol ecuatoriano. Y es aquí donde la historia recién comienza. En su primer año en la primera división, los Rayados se ubicaron séptimos de 12 en el torneo ecuatoriano, siendo que poco a poco se iba consolidando como un equipo que podía competir, aunque en 2011 se quedó a solo 2 puntos del descenso, algo casi inimaginable a día de hoy. En 2012 quedó quinto y obtuvo por primera vez su clasificación a una Copa Sudamericana, donde fue eliminado por la U de Chile en la segunda etapa del torneo. Ese mismo año quedó segundo en el torneo acumulado de la Liga Pro y accediendo por primera vez a la Copa Libertadores, teniendo su debut oficial en el año 2014. En esta etapa Independiente compartió grupo con Unión Española, Botafogo y el que después sería el campeón del torneo, San Lorenzo de Almagro. Lo curioso de todo esto fue cómo se desarrolló ese grupo, siendo que entre el primero y el último había máximo 2 puntos de diferencia. Lo curioso de esto es que IDB igualó en puntos con el equipo argentino y quedó fuera por un gol de diferencia, que los argentinos por cierto habían logrado tras golear 3-0 Botafogo en la última fecha, y ese mismo día sucedió el enfrentamiento entre los Rayados y los chilenos, donde IDB logró remontarles el partido ganando de visita por 5-4, siendo que Daniel Angulo marcó 4 goles en aquel enfrentamiento y el último fue anotado por Junior Sornosa, hoy también figura del equipo. Bueno, se puede hablar también de ese detalle, mientras que en Liga otra vez quedaron segundos y clasificaron a la Libertadores, pero al ganar, o mejor dicho, no ganar ninguno de los torneos, jugaron la fase previa donde serían eliminados por Estudiantes de La Plata, que logró anotarle 4 goles en la vuelta, pese a que en la ida habían ganado los Rayados por 1-0. Ese año volvieron a destacarse en la Liga Ecuatoriana, teniendo rendimientos altos y sobrepasando equipos como Nacional o Barcelona, pero quedando tercero por abajo de Emelec y Liga de Quito. Pero lo mejor de todo fue su proceso en inferiores, con jugadores como Angulo, Sornosa, entre otros más, que lograron debutar y destacarse, sobresaliendo que de 2014 se cambiaron el nombre de manera oficial a Club de Alto Rendimiento Independiente del Valle, siendo que la institución dejaba muy en claro que su función no era ganar títulos todos los años, sino crear estrellas para el futuro del fútbol de Ecuador. 2016 sería un año histórico para IDB, puesto que a pesar de que tuvo que jugar desde la fase previa, el conjunto ecuatoriano fue creciendo lentamente, y en esa fase se enfrentó a Guaraní. En Sangolquí le ganó por 1-0, sin embargo en la vuelta los paraguayos apretaron la locomotora y ganaron por 2-1. No obstante, el gol de visitante le dio el pase final o a la etapa final a los ecuatorianos. En ese mismo lapso de tiempo los Rayados trabajaron al compás en sus inferiores y habían logrado ser campeones de ligas inferiores en la categoría Sub-20 y Sub-18, así que también clasificaron a la Copa Libertadores Sub-20 que se celebraba en Paraguay. No obstante, llegaría el primer fracaso de la temporada. IDB no pudo con Melgar y empataron a 1 en la primera fecha, siendo en la segunda una terrible caída al ser goleados 8-0 a manos del San Pablo. A pesar de ganarle al local en la última fecha, los Rayados no lograron avanzar a la siguiente ronda del torneo. Regresando a la Copa Libertadores de mayores, en la fase de grupos, IDB compartió grupo precisamente con Melgar, Colo-Colo de Chile y Atlético Mineiro de Brasil. La Copa no parecía iba a ser tan positivo para los Rayados, puesto que comenzaron sacando 1 de 6 puntos en las 2 primeras fechas,
tras empatar de local ante Colo-Colo y perder con Mineiro en Belo Horizonte. No obstante, vencerían a Melgar de Arequipa, repitiendo resultado en la vuelta que se jugó en Sangolquí, logrando un importante triunfo ante los brasileños de local. Incluso terminó con posibilidades de pelear por el grupo, pero empató en la última fecha ante los chilenos. De todas formas, este resultado los clasificó como segundos a los Rayados. Su rival en octavos fue el histórico River Plate, quien venía aparte como el vigente campeón del torneo. IDB ganó de local 2-0 y a pesar de caer 1-0 de visita, ganó la llave y avanzó a los cuartos, donde recibiría a Pumas, el último club mexicano que ha jugado este torneo, siendo un ajustado empate global de 3-3, pero que los Rayados pudieron superar en la tanda de penaltis. De esta manera, IDB llegó a la semifinal a enfrentarse contra otro gigante del continente, un equipo argentino también, Boca Juniors, quien tuvo un resultado muy negativo entre los ecuatorianos, que por cierto, en este proceso IDB en toda la etapa final del campeonato donaba su taquilla a las víctimas del terremoto que había ocurrido en Manabí en ese mismo año. De esta forma, el club veló por la responsabilidad social de Ecuador y además los del Valles no caminaron solos, ya que el estadio gozó una gran hinchada ecuatoriana durante todos los partidos finales. IDB venció 2-1 a Boca en la ida y le remontó un partido en la vuelta para terminar ganándole también por 3-2, de esta manera ganando por un global de 5-3. Llegaría a la histórica final de la Copa Libertadores y se enfrentaría a Atlético Nacional, quizás uno de los 3 mejores planteles que ha tenido un club colombiano en toda la historia. A pesar de ello sacaron un empate en Quito, pero en la vuelta cayeron 1-0, perdiendo el título. Ahí las cosas seguirían cambiando, pero IDB había demostrado que era un equipo competitivo. Entre 2017 y 2018 logró clasificarse a la Copa Libertadores, siendo eliminado en segunda fase por Olimpia en 2017 y en esa misma sería eliminado en 2018 por Banfield. A pesar de todo, los ecuatorianos habían demostrado que tenían peso internacional, pero en liga local apenas alcanzaron un 7º lugar y clasificaron a la Copa Sudamericana. Pero ese mismo año pasó lo que mejor les podía pasar, y era encontrar un equipo en inferiores que pudiera competir de manera excepcional, pues IDB clasificó a la Libertadores Sub-20, pasando como mejor segundo, eliminando a River en semifinales y solo perdiendo el título ante Nacional en la final. En 2019 todo el trabajo en inferiores de los Rayados por fin se materializó, IDB fue a paso firme, ya con muchos futbolistas que habían subido de las categorías inferiores, pisó bien y en la primera fase de la Copa Sudamericana terminó venciendo a Unión pasando por penales. En la segunda goleó 7-0 a la Católica y accedió a la fase final, en donde se enfrentó a Caracas de Venezuela, que por cierto era vigente campeón de Venezuela. Católica era vigente campeón de Chile también. Y bueno, terminó ganando la vuelta por 2-0. En cuartos sacó a su tocayo Independiente de Argentina, un bicampeón del torneo en ese entonces, al empatar por 2-2 en el rival, y de esa manera asumió un desafío mucho más complicado al sacar al poderoso Corinthians de Brasil. En la final se enfrentaría a Colón de Santa Fe y esta sería la primera final única de la Copa Sudamericana. El Sabalero, como era de esperarse, llenó el estadio, mientras que los Rayados, con un equipo nuevo, apenas pudieron llevar unos 300 hinchas. Los ecuatorianos dominaron el partido y lograron ser más explosivos y terminaron ganando 3-1 y conquistando la gran conquista. IDB ya se estaba convirtiendo en un equipo consagrado y tras perder la Recopa en 2020, compartió grupo de nuevo con Flamengo, Junior y Barcelona en la Copa Libertadores. Los Rayados tuvieron un paso espectacular y la tercera fecha golearon al vigente campeón del torneo por 5-0, aunque en la vuelta también perdieron por goleada. Una victoria sobre el Barça en la última fecha lo clasificó octavos como uno de los favoritos. A pesar de ello, quedó eliminado en esta instancia por Nacional de Uruguay, al parecer su verdugo en la Copa, pero ese año IDB recibió la mejor noticia que podía llegar después de varios intentos. Los Rayados, habituales en jugar la Copa Libertadores Sub-20, conquistarían este torneo venciendo a River en la final. Un equipo con el que se le podría decir que le ha ido bastante bien tanto a nivel de mayores como de inferiores. El 2021 también estaría lleno de alegrías, puesto que la Libertadores golearían a Unión Española y eliminarían a Gremio ganando ida y vuelta. En fase de grupos tuvieron quizás su participación más pobre, haciendo apenas 5 puntos y solo ganándole un partido a la U en Quito. No obstante, clasificaron a Sudamericana, donde también fracasaron. Sin embargo, en la liga local se logró el mejor resultado del mundo, pues IDB
hizo un campeonato casi perfecto y enfrentó en la final al poderosísimo Emelec, siendo vencedor de esta misma y ganando por primera vez la Liga Pro. Llegó como campeón a la Copa Libertadores 2022 y aunque no logró avanzar en su grupo, llegó bastante bien. Tuvo un grupo muy complicado y luego pasaría a jugar, por supuesto, la Copa Sudamericana, donde la vida le dio una segunda oportunidad para eliminar equipos como Lanús, Táchira, Melgar y finalmente al poderoso San Pablo en el partido que se disputó en Córdoba, siendo solo uno de los pocos equipos que ha logrado ser bicampeón de este torneo. Aparte es finalista de Copa Libertadores, campeón ecuatoriano y también ha sido campeón en ligas inferiores. Además de esto, volvió a disputar una final de la Copa Libertadores Sub-20, perdiendo ante otro uruguayo, campeón, por supuesto, como Peñarol. Aún así, IDB tiene chances de ganar la Copa Ecuador y la Liga Ecuatoriana. Ya veremos qué pasa con el Mata Gigantes en el futuro, pero sin duda el proyecto de Independiente del Valle en sacar futbolistas ha sido de lo más explosivo en los últimos años. Jugadores como Angulo, Sornosa, Gonzalo Plata, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y muchísimos más, sumado a que han traído extranjeros de calidad y la gestión que ha tenido Maxel Diller con el equipo ha sido realmente las más correctas en el fútbol sudamericano. Y dime tú, ¿a ti qué te parece el proyecto de IDB?